Y ahora nos vamos a ir a la radio ya, casi, ya de repente, Félix, ¿te parece? Pues me parece bien. Todo me parece bien. Que si no se nos va a hacer de noche aquí, ¿eh? De noche ya, Y Bueno, sobre todo tú, tío, en vuestra tierra que estáis más al este. Ya ha amanecido. Vamos a ver. Espera que nos ponemos en la radio. Vamos a tratar, en principio, el artículo de libre pensamiento, como habíamos dicho. Sí, ¿Te parece? me parece. Pues empezamos por ahí y después ya, si nos da tiempo, vamos a lo demás. Vamos para allá. Vamos para allá. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal Pues estás en andamos por concreto aquí. tú? Vamos tirando, que se dice, ¿no? Vamos tirando. Sí, yo lo bien. A ver, en libre pensamiento, en el número 103, Saldrá. No ha salido todavía. Saldrá. que no ha salido, que saldrá, tienes un artículo que titulas "Y ahora, puntos suspensivos, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos una situación crítica, una crisis planetaria, desde una perspectiva ética y política que pivote en torno al apoyo mutuo y la libertad, es decir, desde una perspectiva anarquista"? Yo me he leído el artículo en primicia, la gente tendrá que esperar, pero tú nos vas a contar todo lo que cuentas en el artículo. Hombre, Bueno, las 8 páginas no, no, sí. pero No creas que te lo lea, ¿verdad? no me lo leas, que eso ya lo hacéis en la tele esa de rojo y negro, que os contáis allí los No, artículos. no, hombre, tampoco es eso. Ahí hay Pero casi. Somos un poco pesados los que hablamos, sí. Sí. Nos Bien, creemos que es importante lo que contamos. Dime. dices que escribes cuando estamos saliendo de la peor parte de la pandemia, hablas de los números de muertos, hablar de los números de enfermos, por lo menos los oficiales, hablas de muchas cosas. Empieza por donde creas conveniente, si quieres, siguiendo el orden. Bueno, yo creo que lo fundamental es esa cuestión, la pregunta inicial, ¿no? Sí, ¿Y tú qué vas a hacer ahora? sí, que Porque vamos a... luego si te fijas lo que la planteo es en primera persona de singular, ¿no? Sí, no en el artículo, porque no me parecía, pregunto, ¿y yo qué hago ahora, no? Pero podría haberlo titulado así, ¿y yo qué hago ahora? Es decir, yo creo que hay una cuestión muy importante en otras situaciones, Mm, y es que debes entender la situación en primera persona. O sea, como que te interpela a ti. Hay una situación, igual te lo he comentado en una ocasión, cuando dedicaba más tiempo al sindicato en el sentido de atender allí en guardias a gente que llamaba y tal, ¿no? mm. Y entonces llamaba a un afiliado y porque había un problema y tal, y dice, ¿y qué va a hacer el sindicato? Y yo solía responder, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú eres el sindicato. Ujú. El sindicato no hace nada. Lo hacen, perdón, Salud, tranquilo, lo estornuda. hacen los sindicalistas. En esta radio se puede estornudar. Lo En- hacen los sindicalistas, ¿no? Mm, Es uno de los lemas, por cierto, del liberalismo que yo comparto. Yo comparto, y supongo que tú también, ¿no? Cuando dicen, en cierto sentido, pues lo comparto parcialmente, ¿no? Dicen que no existe la sociedad, que lo que existe son individuos. mm, O sea que al final es lo que te está diciendo. Mire usted, que el sindicato no actúa. El sindicato tiene personas dentro, afiliados. Y los que actúan son los afiliados. Entonces, ¿qué hace el sindicato? Es qué haces tú, ¿no? Perdón. Y yo sí que creo que es fundamental el recordar a la gente que a estos retos no es, ¿y ahora qué hace los ecologistas en acción? ¿Y ahora qué va a hacer la CGT? ¿Y ahora qué va a hacer? No, no. ¿Ahora qué vas a hacer tú? Sí, porque son situaciones duras, complejas, mm. no tanto por la propia pandemia, o sea, es que mi tesis es que la pandemia, bueno, es una más de las que ha habido en la historia de la humanidad, no está siendo de las más mortíferas, ni por casualidad, ni de cerca, vamos.
Ni en cifras relativas ni en cifras absolutas. En cifras relativas, por ejemplo, el ébola mata mucho más, en cifras relativas. Lo que pasa es que se extiende poco, posiblemente porque mata mucho. Los virus que matan mucho, si diseminan, parece ser peor. Porque claro, matan a su huésped y entonces la cosa se complica. Entonces no es una gripe especialmente, o lo que sea, no es un virus especialmente mortífero. La famosa gripe del 18, del 1918, mató a, no sé si a 50 o 100 millones. Sí, bueno, pero también hay que poner el contexto del desarrollo social, de los servicios de salud entonces y lo de ahora, ¿no? Y la población entonces era la mitad que ahora, ¿eh? No, que era mitad, la cuarta parte que ahora. No creo que la humanidad tuviera más de 1.500 millones en aquel momento. Bueno, Y los medios de comunicación no había esta situación en la que eso, el efecto mariposa, las teorías del caos, ¿no? Se mueven las alas de una mariposa en China y hay una tormenta en California. Pues eso, salta un virus de un murciélago a un ser humano en China y de pronto en Madrid esto es un desastre, ¿no? Esa capacidad de transmisión inmediata, yo creo que nos ha complicado mucho la vida a todos. La globalización, ¿no? Entonces, lo que sí es que es una crisis estrictamente sanitaria, es lo que ha hecho descoyuntar los hospitales, ¿no? El dato que daba el otro día, no los datos que daban, ya iremos depurando datos, ¿no? Con el tiempo, es que el 83% de los muertos en España tienen más de 70 años, más de 80, ¿eh? O sea, se ha cebado. sí se ha cebado con personas y sí, especialmente en las residencias, ¿no? Al margen de que especialmente la residencia, al margen de que efectivamente es un tema que, bueno, ya está en proceso de investigación fiscal, ¿no? Mm. Ya veremos lo que pasa, porque ahí, pues, como siempre, todo el mundo empieza a echar la culpa al de al lado, ¿verdad? Pero lo que es un hecho es que a quien ha matado es a esas personas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, brutal lo que digo, pero obviamente fue mucho más nociva la famosa gripe del 18, en la cual los que morían eran sobre todo de entre 20 y 40 años. Mucho más nocivo. Para una sociedad, porque justo mataba a las personas en la plenitud de su capacidad productiva. Productiva en el sentido global de la palabra. Pero bueno, entonces lo que pasa es que esta gripe ocurre en un momento profundamente delicado. Es decir, el capitalismo financiero ya tenía serios problemas de baja tasa de plusvalía, problemas de, de competencias muy destructivas, problemas de que no lograba unas tasas de empleo suficientes, sobre todo de empleo digno, claro. El famoso libro de Graeber de los empleos de mierda, trabajo de mierda, lo habrás oído mencionar si no lo has leído. Sí, sí, lo he oído mencionar y Yo no tú... lo he leído, pero he oído la tesis y la he visto cuál es, ¿no? Mm. Pero la tesis es la que tenemos todos por medio, ¿sabes? Tampoco. Bueno, entonces, eso es la pospandemia. Lo que se nos viene ahora encima es lo que es especialmente complejo, ¿no? Mm. Complejo por porque se junta a otras muchas cosas, ¿no? El que se vaya a Nissan de Barcelona, que es una cosa muy, muy simbólica, ¿no? Y de gran peso laboral, nada tiene que ver con la pandemia, evidentemente. Tiene que ver, pues, con una globalización salvaje, con un capitalismo neoliberal, ¿verdad? Que lo que busca es la tasa de beneficio y se acaba la historia. Y entonces no hay más cuentos, ¿no? Y Tú en tu artículo, perdona, porque lo estoy viendo, lo tengo delante, dices que quizás cuando tú haces la pregunta ¿y ahora qué hacemos? Dices que el gobierno quizás tampoco lo tenga claro, pero a continuación afirmas que sí quien lo tiene claro son los empresarios, la COE y el eso gran... lo tienen más claro. Dices que lo tienen más claro. Yo creo que sí. O sea, tienen más claro lo que quieren conseguir. Sí. Lo que no tengo yo claro es que tengan claros los medios. Porque ellos saben lo que quieren. Y si has seguido un poco lo que se ha filtrado lo que ha salido
hacia afuera, pues piden lo que uno se esperaba que pidieran. Piden que no se toque la reforma laboral, Sí. que haya más flexibilidad, que se incremente la competitividad y que se garantice un marco jurídico estable. Es decir, vamos, es un programa neoliberal que te mueres. Sí. Y vamos, yo creo que ellos mismos deben ser conscientes de que ese programa neoliberal hace agua por bastantes sitios. Porque ellos no son tontos, son gente bien informada. Pero por ahora no se les ocurre nada más y hacia eso caminan como posesos, ¿no? Entonces, pero luego además son menos. Al final se han juntado los que deben controlar, en cifras relativas no sé lo que controlan los 20 o 30 que se han juntado, pero igual están controlando el 50% de la producción de este país, ¿de acuerdo? Sí. Igual. O sea, debe ser una barbaridad. Y claro, 50, que encima, más allá de las feroces competencias que suele haber en un modelo competitivo como es el nuestro, ¿no? El que vivimos, quiero decirte, o el que padecemos, ¿no? Pues hacen piña. Saben lo que quieren. Pero consiguen ya consiguen. Por ejemplo, el sector del automóvil ya ha conseguido más millones que el ingreso mínimo vital. Han conseguido 3.750 millones para la compra de vehículos. Pues ya te Claro, digo. Bueno, lo que pasa es que eso está muy dilatado en el tiempo y habrá que ver si la gente responde. es en 3 años, pero bueno, la gente... Ya veremos si la gente responde. Pues yo mismo, por ejemplo, es decir, mi coche tiene 19 años y vamos, sigo negándome a pensar que el que yo venda, que mi coche vaya al chatarrero cuando funciona bien, sea un ahorro ecológico. Y me compre uno nuevo. No me lo creo. De verdad, no me lo creo. Puedo Aunque estar equivocado, ¿eh? Aunque te compras un eléctrico, no te lo crees. Ni siquiera porque todo el proceso de construcción de un coche tiene una huella ecológica importante, ¿no? Sí, 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 sí. Digo yo, vamos, o sea, se me ocurre pensar, ¿no? Y a lo mejor si mi coche contamina un 20% más que otro coche, yo no soy de los que conduce, yo puedo conducir 12.000 kilómetros al año en los años que viajo mucho. O sea, no soy una persona que lo maneje, no lo meto por ciudad, no lo muevo porque yo vivo en el centro de la ciudad. O sea, seguro que yo contamino, seguro que... no, bueno, yo tengo esa duda, ¿no? Otros tendrán otra, ¿no? Aparte yo no tengo ganas de gastarme a 20.000 euros o 15.000. Porque claro, te dan 2 o 4.000 euros, pero te tienen que gastar 20.000. Qué Sí. gracioso. ¿Quién puede hacer eso ahora? Unos cuantos. Entonces ya vemos quién reacciona. Pero en cualquier caso es obvio, es decir, es obvio. Y la reforma laboral no la cambian. Sigue ahí. Hombre, la tienen en el programa, van a hacer algo, pero verás tú como en breve el PSOE dice que primero hay que negociar el estatuto de los trabajadores. Yo qué sé, lo que se le ocurra. Porque como los empresarios dicen que funciona, cosa que es discutible, funciona para quién, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que lo tiene más fácil, ¿no? La izquierda lo tiene más difícil, por ese de acuerdo. Está más dividida y además, más allá de criticar lo que funciona, cuando pasas a propuestas, mira, el sindicalismo realmente existente, pues tienes dos grandes sindicatos que no son sindicatos de combate, aunque ellos dicen que sí, y el nuestro, que es uno más pequeño, que sí es de combate, pero claro, es pequeño. Entonces, y luego, para los que trabajamos en la función pública, entre AMPE, que es un gremio de derecha pura y dura, y CESIF, que es otro gremio del sistema, afín al PP, pues entre esos dos se llevan el 40% o el 30% de los votos. Del funcionario público. O sea. Sí, claro, claro. O sea, esa es la correlación que hay. Entonces, ellos lo tienen más claro. ¿Y por qué los funcionarios públicos, permíteme la pregunta que interrumpa, por qué votan derechas si no... Yo no te lo puedo explicar, pero posiblemente hay una cosa que es muy, muy clara. Es decir, porque primero no está claro que el Comisiones y UGT te defiendan, digo, por los dos mayoritarios. Mucho mejor que. ¿Me explico? No está claro. En segundo lugar, porque una cosa que falta en el funcionariado
es la conciencia de clase. ¿Qué piensan? ¿Que son una clase...? Pues son trabajadores siempre mejor tratados. Mm. Son mejor tratados los de abajo y peor tratados los de arriba. No te entiendo, no te he entendido. Es muy obvio, es decir, un funcionario del máximo nivel, ¿de Sí, acuerdo? sí. Del máximo nivel, que tiene una preparación de la pera, ¿no? Y que ha hecho una oposición de los bigotes, o sea, muy fuerte, y estoy pensando en los técnicos comerciales del Estado, ¿no? Estoy pensando en los abogados del Estado, en los notarios, que algunas oposiciones dicen algunos que están acotadas por familia, ¿no? No lo sé. Pues a lo mejor tienen un salario de 5 o 6 mil euros al mes. No tienen más. Pablo Isla puede estar gastando, bueno, ahora no es Pablo Isla, el que es actualmente cualquier consejero delegado de un banco, está ganando 4 veces más, o 5 veces más, o 6 veces más. Y ni tiene más preparación, ni más competencia intelectual, nada. O sea, las diferencias entre el funcionario de nivel más bajo, no sé cuál sería, ¿no? Y el de la mayor categoría es 5 veces más. De 5 a 1, 5 a 6, no creo que llegue a 6. Eso tú lo sabes, ¿no? No Sí, sé si tú has contratado funcionario, estatutario, pero hay varios, ¿no? sí. Entonces, no es un sitio en el que se dé esa sensación de que te están explotando. Por otra parte, el Estado no te explota, el Estado te puede maltratar, te puede generar condiciones de trabajo incómodas, eso sí lo hace, pero no es un explotador. No es un explotador. Por definición ni por función, o sea que no lo es. Lo cual, y luego además, la práctica sindical, la militancia sindical en la función pública sale gratis. ¿Por? Hombre, no te cuesta nada. Si tú no pierdes un puesto, a ti no te perjudica en la función pública por tu afiliación sindical. Es decir, que puede ser todo lo bronca que quieras, que es muy difícil Puede que... ser bronca siempre. Hombre, claro, si le metes el dedo en el ojo a tu jefe. No, pero no me refiero que puede ser todo lo reivindicativo que creas conveniente, puedes pertenecer a un sindicato... No hay nada, no hay nada de. O sea, no hay. Sí, claro, puedes hacerlo con bastante tranquilidad. es Luego el decir, miedo es libre, ¿eh? no hay represión como la empresa privada, ¿te No, refieres? es que ni parecida. Ujú. Puede ser que en algún momento, entre otras cosas, porque eso es uno de los rasgos de los funcionarios que a los trabajadores públicos, no públicos, les parece, claro, que no es bueno. Y es que nuestro trabajo de alguna manera está bastante blindado. A mí ya no, claro, pero para haberme expulsado del cuerpo, tendrían que haberme hecho un juicio muy bien fundamentado con delitos serios por medio. Mm. Cosa que eso no ocurre en la privada. Se echan y punto pelota. Incluso se pueden permitir el lujo de pagarte la indemnización. Sobre todo ahora que es más barata, ¿no? A eso me refiero. Es otro mundo. Entonces, en ese mundo es posible que un sindicato, un sindicalismo de tipo gremial funcione. Como puede funcionar en un sitio como el Corte Inglés, que hablan, yo no lo conozco con detalle, de que prácticamente tienen un sindicato de la empresa. Sí, sí. Muy difícil meter baza en sitios como ese, ¿no? Y cuando mi hijo intentó trabajar de jovencito en el Corte Inglés, lo primero que me preguntaron, unas preguntas que le hicieron, es si algún miembro de su familia tenía afiliación sindical. Eso Él es una... dijo que sí, que su padre, y no le llamaron. No sé si tuvo algo que ver, ¿de acuerdo? Pero ya la pregunta, dices, ¿esta pregunta qué viene? Mm. ¿A qué viene la pregunta? Esto es de denuncia, digo yo, que Sí, te sí, sí. pregunte. Entonces, esa es la cuestión. No hay esa situación de ni hay esa desigualdades, ni hay conciencia de explotación, entonces eso en conjunto te permite pensar que tú no eres la clase obrera explotada. No eres. Entonces sí que hay una parte de la población con más conciencia de la población de los funcionarios públicos, conciencia al servicio público y que son sensibles a las situaciones en las cuales
sus condiciones laborales se degradan. Y entonces hacen bronca y hacen huelga. La huelga más fuerte que yo he vivido en la enseñanza, que fue la del 86-87, que aquello sí que paramos un mes las clases, en toda España. No sé si tú la recuerdas. Quizá no, porque no te afectó, ¿no? Fue muy seguida, antes o después, aquella famosa del Paco Manteca y los estudiantes, ¿no? Sí. El ministro Amaraval. Y aquella huelga fue durísima porque lo que pedíamos los de enseñanza era la homologación salarial. Y que con la misma categoría en cualquier otro ministerio ganaban más que nosotros. Y bueno, no se consiguió del todo, pero la huelga fue potente. Pero fíjate qué tipo de huelga era. Esa no es una huelga de clase, ¿eh? Eres consciente, ¿no? Sí. No, eso no tiene nada que ver con la lucha de clases ni con el cambio de sociedad. En todo caso, es una lucha por, oiga, quiero un trato paritario. Que bien, es una reivindicación justa, ¿no? Tampoco es que me niegue yo a ella, pero bueno, a eso me refiero. Entonces, volviendo a la cuestión, es decir, vamos, los empresarios se reúnen con facilidad, discuten con facilidad y normalmente, salvo que estén inmersos en batallas campales por cuotas de mercado, en los cuales, claro, en la competencia todo vale y hay espionaje industrial y hay malas artes y posiblemente incluso hay algo más que espionaje industrial en algunos niveles, pero no, en el conjunto están bastante de acuerdo en la orientación. Luego algunos pueden ser un poco más socialdemócratas, otros más de derecha del PP y otros incluso más de Vox, ¿no? Habrá un poco de todo. De la CGT creo que no nos queda ninguno. Pero, quiero decir que ni de comisión yo supongo que tampoco, ¿no? Entonces, ahí es más fácil. Nosotros es menos difícil. Es más difícil. Pero entonces yo, claro, lo que puedo, claro, cuando yo digo ¿y qué hacemos? Me refiero a esta gente, a la gente que está próxima. Es decir, es una pregunta que lanzo Victoria, pero claro, digo, ¿a quién me la hago primero? A mí mismo. Y si tú lo has leído, es la cita que a mí me parece muy bonita de Thoreau, te la puedo leer porque es muy buena, ¿no? Sí. Porque al final, una cosa que dice el anarquista dice, oye, si es que el problema es tuyo. Es que la revolución empieza por ti mismo. Es la frase de Thoreau. No es exactamente un anarquista, es un protoanarquista, pero sí es anarquista, ¿no? Y la frase es literalmente: esta es en efecto la definición de una revolución pacífica, si es que posible que algo así se dé. Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me pregunta, como ya ha hecho uno, ¿pero qué puedo hacer yo? Mi respuesta es: si realmente quieres hacer algo, dimite de tu puesto. Cuando el súbdito se haya negado al vasallaje y el funcionario haya dimitido de su cargo, entonces tiene lugar la revolución. Yo es que la comparto, no sé tú. Me pareció interesante. Claro, yo la comparto. Ahí empieza la revolución. Cambia tú. Y luego ya, evidentemente, cuando tú cambies, empieza a vivir de manera diferente y verás que te juntas con otra gente que también ha cambiado como tú. Y claro, te darás cuenta de que obviamente no basta con que cambies tú o con que actúes tú. Es imprescindible que te vincules, te unas, compartas con aquellos que como tú han dicho no. Pero no necesariamente además con los idénticos. No con los idénticos, como tú, sino también cercanos a... Claro, es que no solamente los anarquistas son gente que se rebela, ¿eh? Claro. Hay gente. Claro, claro. Esto quiere decir, es que al final no tenemos la patente, ¿no? Yo recuerdo perfectamente lo de la sin ser especialmente medidor, porque ya te he hablado de los funcionarios, pero el año que yo estaba en prácticas, que te podían suspender, pero evidentemente no se daban casos de esos, ¿no? Recuerdo que en mi instituto me ocurrieron dos anécdotas muy curiosas, ¿no? Pero claro, cuando tienes cierta conciencia que no la puedes evitar, que estás en determinadas órbitas, una es que fue el primer año que nos hacían ir los 5 días de la semana al instituto. Antiguamente ibas 4 días y podías dar las clases en 4 días, ibas 4.
Pero aquel año hicieron ir los 5 días. Yo me había hecho la ilusión de trabajar 4 días a la semana, pero me encontré que no, que eran 5. Pero bueno, no pasa nada. Pero de pronto a los 2 meses me dicen en el bar, ¿tú te das cuenta quién no viene nunca los viernes? Y digo, pues la verdad es que no me da cuenta, esas cosas no me fijo. El jefe de estudios. Digo, ¿qué me dices? ¿Que el jefe de estudios no viene los viernes? Vamos, a la hora estaba en el despacho del director y digo, oye, si el jefe de los estudios no viene los viernes, esto lo podemos hacer todos. Y si no, que venga los viernes. Fue los viernes. No sé si... Yo no lo critiqué en el bar. Sí. Me fui directamente a quien correspondía. ¿Y por qué lo haces? Porque no lo soportas. No soportes la injusticia. Estás criticando a la vez a la gente que protesta en el bar. Claro, esa gente que solo sabe protestar en la hora del bar. Claro. Eso no hará nunca una revolución. Yo tampoco creo que la haga, porque no me considero especialmente relevante, pero esa es la actitud. Y al poco tiempo, no sé por qué, hubo un follón y yo solo en el instituto se lo dije esto, yo me pongo en huelga, y no voy a dar clase. El único. Una huelga unipersonal. Pero porque lo tienes claro. No sé, te habrá pasado a ti lo mismo, o algo parecido. Hombre, yo no he llegado a estar... Aparte de los que me escuchan. Cosas parecidas. ¿Por qué? Porque tú has dado la respuesta. O sea, de alguna manera es... ¿Y tú qué haces? Déjate de hablar de lo mal que está el mundo. ¿Tú qué haces? Bueno, pues a la cara. Y cuando respondas, habrá comenzado algo diferente. Habrá comenzado algo diferente en ti mismo y en los que te rodean. Y además cuando respondas, porque consideras que es que no hay otra manera de vivir con dignidad. Yo, por lo menos. Que es cuando ves algo que funciona, que no es justo, levantas la mano y dices, esto no es justo. Y protestas como convenga. Hay veces que tienes miedo y no lo haces. Hay veces que no te das cuenta porque no estás pendiente, no estás atento, no visibilizas los males de los demás ni los tuyos propios, que es uno de los problemas. Hay un autor que lo llama la ceguera moral, es los que no ven lo que ocurre, es que no se dan cuenta de lo que está pasando, porque no lo ven. Entonces, eso es otro problema. Pero y una vez que has dado esa definición, pues claro, es cuando dices, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Sabes? Y qué se puede hacer, sobre todo, como te decía antes, porque esta pandemia, lo que está ocurriendo después, es algo que tiene mucho que ver con una situación muy nefasta en la que se encuentra el mundo actual. O sea, porque el mundo actual tiene unos problemas ya sin pandemias notables. Los conoces tú y los conocéis todos, ¿no? Es decir, quizá para mí el más sangrante de todos, porque es el más injusto, es el más directo. Hay otros que no son tan directos, ¿verdad? Es el de la desigualdad económica creciente. La diferencia brutal que se ha generado entre una élite absolutamente desconectada del mundo, es decir, viviendo con unos niveles de riqueza y de poder y de influencia desmesurada, y una parte importante de la sociedad que más o menos aguanta, esas clases medias ya muy deterioradas, pero que existen, ¿no? Y luego tienes un 50% de la humanidad, un 50, un 48%. Esto ya te decía el otro día que eran datos del Credit Suisse, ¿no? Que lo ponía, que no lo veía especialmente negativo. Porque como la riqueza había aumentado en todo el mundo y cada vez había más millonarios, pues eso era mejor, ¿no? Curioso criterio. Entonces, esa parte de la humanidad, pues vive malamente. Y algunos viven bastante malamente. Y algunos viven peor que bastante malamente. Según donde te ubiques, ¿no? Pero vamos, y además las desigualdades existen dentro de los países. O sea, aquello con lo que tú te educaste en tu lucha política inicial y yo, que era el norte contra el sur,
Sí. hace tiempo que ya ha dejado de ser realidad. No es el norte contra el sur. Es esa plutocracia, como quieras llamarlo, las élites extractivas, es otro concepto, la casta. Hay varios nombres para ya referirse a un conjunto que no es a duras penas el 10% de la población de la Tierra. El 10%, en los cálculos. Y estos cálculos estadísticos pues siempre son muy revisables, ¿no? Pero eso es lo que hay. Y entonces, el otro resto, digo, no vive bien. No vive bien. ¿Y qué pasa? Que el año pasado, me parece que fue la noticia, creo que fue el año pasado, el país del mundo en el que más habían crecido los multimillonarios era China. Sí. Por cierto, sabes como yo que es una especie de comunismo, ¿no? La especie de comunismo no, es un país comunista, un partido Ya, pero comunista. entiéndeme, ya vamos, es decir, Ya, tiene economía de libre mercado sí, prácticamente. es decir, un país. No exactamente, pero casi, ¿no? Sí, 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 sí. Casi. La bronca con Huawei es porque realmente no es una empresa privada. Está claro. Es decir, funcionan los dos sistemas a la vez. Los dos a la vez. Pero claro, lo que funciona de lo que sí comparten es que hay unos que se están forrando y otros que están trabajando como locos. Sí, Como sí. no tiene sindicatos prácticamente, ha empezado a surgir ahora un movimiento sindical en los últimos años, pero escasamente, pues está fenomenal, ¿no? Porque el partido cuida de todo, ¿no? Entonces, claro, las diferencias, cuando se ven los datos globales del mundo, el mundo ha mejorado enormemente de cuando yo tenía 16 años ahora, a pesar de haberse duplicado, algo más que duplicado la población del planeta. Ha mejorado el mundo, ha mejorado en esperanza de vida, en nivel de educación, en acceso al agua corriente, en comer, es decir, los que pasan hambre siguen siendo 800, 900 millones, pero claro, 800, 900 millones de 2.500 y 800, 900 millones de 7.500 es una diferencia, ¿eh? Mm, En cifras relativas. mm. Obviamente, lo malo de las cifras es que cada uno que pasa hambre es un drama, cada uno, ¿eh? De uno en uno. Manejando cifras es muy fácil contar muchos enseguida, porque claro, el 10%, el 9% son 800 millones, ¿no? O 750 millones. Entonces, esa es la situación en la que estamos, este es el mundo. Y claro, en ese mundo sí que, un mundo complejo, caótico, porque claro, la complejidad hace que el sistema se desmadre, lo que te comentaba antes de la teoría de la mariposa, ¿no? El efecto mariposa. Y bueno, ¿y por qué la desigualdad es grave? Es muy grave. Pues mira, porque a diferencia, por ejemplo, el hambre en el mundo, desde mi punto de vista, es un problema muy grave. Pero en cierto sentido, si el crecimiento demográfico ha sido tan elevado, no es tan fácil darte comer que le llegue la comida a todo el mundo en condiciones decentes. No es tan fácil. El hecho de que unos pocos se queden con mucha riqueza y otros sin nada, eso ya es más sencillo de resolver. Pero en ambos casos, y ahora ya emparento con la primera pregunta, es decir, en ambos casos el problema fundamental, esto es todas las tesis básicas del anarquismo, por lo menos tal como yo lo he entendido siempre y como lo leí cuando lo leí, son un problema ético. La desigualdad no es consecuencia de ningún destino de la naturaleza. No es consecuencia de una sequía brutal en el Sudán que provoca una hambruna en la que te mueres, no le llega la alimentación, no es, no es nada de eso. No es un proceso, no es un problema natural como una borrasca de las Azores, vamos. No es eso, no es un tsunami, no Ujú. es, no es la plaga de la patata famosa de Irlanda que mató a millones de personas, no tiene nada que ver con eso. Ni es una pandemia, maldito virus asqueroso. Sí. No es eso, es, es una decisión ética. Hay decisiones éticas que deciden cómo se distribuye la riqueza. Hay una reforma laboral, hay un sistema de impuestos. Eso no está determinado por nadie. Lo que usted decida.
como usted quiera hacerlo. Entonces, eso son decisiones. También la pobreza, al final, en la hambruna, son decisiones. Si usted dedica, recuerdo un detalle, no sé si será cierto todavía, en una de las hambrunas duras del Sahel, de esas zonas que suelen tener hambrunas muy duras, o de alguna parte de la India, mientras la población se moría de hambre, como se había dedicado al monocultivo para proveer de cacahuetes y anacardo, no sé qué era el asunto, a Europa, pues eso sí había, pero para la exportación. Y la población se moría de hambre. Así de sencillo. Ahí sí que hay decisiones éticas de por medio, ¿no? Alguien ha decidido algo. Y obviamente no han sido los campesinos que se están muriendo de hambre. Porque si les hubieran preguntado, supongo que hubieran dicho, hombre, por lo menos comeremos anacardos y cacahuetes. Por lo menos. A eso me refiero. Entonces, es donde viene, al final, el que ocurra la desigualdad es una decisión ética y el luchar contra la desigualdad es otra decisión ética. Y eso es uno de los temas que a mí me atrajo de aquí por su día. En caso de los que más me convenció, era esa idea de que el fondo de los problemas tenían un contenido profundamente ético. Son decisiones. Lo que decía Marx, la historia de la humanidad está llena de causas justas que no han prosperado. Lo que importa es que las necesidades materiales exijan la redistribución de la riqueza y la socialización, y que porque eso lo exige el desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, en fin, Marx, como todos, comete errores predictivos, y no es cierto, claro. Es decir, no es cierto que el propio desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo vaya a dar paso al proletariado, porque al final la socialización de la riqueza es la consecuencia de las... No, mire usted, no. Eso sigue siendo una decisión ética. Y en estos momentos la sociedad está manipulada, controlada, dirigida por gente cuyas decisiones éticas están encaminadas a perpetuar sus condiciones de privilegio. Entonces, por eso tenemos... Y es en ese punto donde yo creo que cuando uno dice, ¿y qué es lo específico de los anarquistas? Evidentemente es retomar esa exigencia ética, que además interiorizada, aunque esto ya es más arriesgado y barro mucho para casa, es lo que yo creo que da al final, y ha dado siempre, creo, una mayor calidad ética a la militancia anarquista. Porque lo tienen claro. Pero, ¿crees que en exclusiva la militancia anarquista? Porque no, quiero decir un poco más. Eso es más discutible. Que no se definen anarquistas o libertarios y dirán, bueno, Sí. Claro. No. No he dicho que solo los anarquistas tengan esto. Pero el hecho de que los anarquistas hayan insistido mucho siempre en esa dimensión ética es importante. Cuando en mi sindicato de los Cuatro Gatos, recuerdo que una de las cosas que defendíamos en Madrid, y las decíamos, es que no queríamos que el incremento de salario que se pedía un año consistiera en cobrar más todos, la mayor dotación, sino en generar más puestos de trabajo. Porque nos parecía más importante incrementar el número de personas que trabajaban que ganar un poco más las que ya estábamos trabajando. Esa era la reivindicación. Y nos parecía normal a los que estábamos allí. No éramos muchos. Yo creo que no es una reivindicación muy frecuente. La hay también. O sea, yo no estoy por ahí, pero sí que creo. Eso unido, obviamente, a una cosa que es fundamental y de la que intento hablar en el artículo. Es decir, esa exigencia ética es otro de los principios básicos de los anarquistas. El fin nunca justifica los medios. Es decir, tú, si quieres una sociedad sin opresión, tienes que emplear medios que no incluyan la opresión.
Por eso dentro del anarquismo siempre hubo una resistencia muy fuerte por algunos sectores, no por todos, al uso de la violencia. Sí. Hablas de la propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho tiene dos variantes. Tiene Una es evidentemente la que huele a pólvora. Y la bomba del liceo. Sí. Es una manifestación de la propaganda por el hecho. Es decir, provocar un acto tan brutal que despierte la conciencia de la gente. Normalmente eso despierta la conciencia al revés, ¿no? Pero es igual. Pero la propaganda por el hecho también era la insurrección. Se tomaba un pueblo y se quemaba la iglesia, el archivo de la propiedad y se cerraba el prostíbulo y el casino. Era una práctica habitual en momentos insurreccionales. Vaya 4 medidas. Bueno, la de la iglesia, quemar la iglesia, claro, el anticlericalismo es muy acelerado de los anarquistas. Quemar el registro de la propiedad es el robo. Punto, quemamos el registro. Y luego el casino y la prostitución, porque eran diversiones inmorales. Sobre todo, la prostitución. Y ese era el sentido moralista, porque de alguna manera los medios que tú utilizas tienen que ser coherentes con los fines. Por eso volcarse en la educación, en la propaganda, ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que creo que además en estos momentos es fundamental. Porque claro, no se trata solamente de reivindicar los problemas que tenemos, los de la desigualdad y los de el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente, ese bloque, ¿no? ¿Y tú qué haces todos los días? ¿Cuántas bolsas de plástico tienes en tu casa? Es una chorrada, ¿no? Pero ¿cuántas bolsas de plástico tienes? ¿Cuántas luces has encendido? ¿Cuántos aviones has...? Es decir, una serie de preguntas, ¿no? Hombre, en la clase baja en avión no suele ir, por descontado. Pero todas esas... ¿Y tú en tu vida qué has cambiado realmente? Y si me apuras, bueno, un tema tradicional, todavía, sí. Y el reparto de las tareas domésticas, ¿cómo lo llevas? Porque tú sabes que sigue habiendo carencias notables, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿y tú qué haces? Pues tú haces ahora. ¿Qué haces en coherencia? ¿A qué organizaciones apoyas? ¿En cuáles pagas cuota? ¿En cuáles militas en tu tiempo libre? Es decir, ¿qué haces? Al final, si estás con ciencia crítica, pero resulta que no te has afiliado a ningún sindicato, no pagas ninguna cuota a ninguna, no sé, a la que sea, me es igual, Ecologistas en Acción o la que tú quieras, pero de esas organizaciones, tú sabes, un sindicato necesita afiliados que, bueno, necesita por círculos concéntricos, gente que escuche en la fábrica o en el puesto de trabajo a los sindicalistas y que luego cuando convocan una huelga la hagan. Ese es el primer círculo. Los segundos, gente que además de hacer eso, paga la cuota. Los terceros que a pagar la cuota además van a las asambleas. Y ya están los cuartos que son los que militan. ¿No? Más o menos. Sí, es así. Es la descripción total. Sí. Claro, entonces todos son importantes, todos los círculos, ¿no? Pero claro, cada pregunta, por eso se pone el dedo en el... Además es una afirmación, la que yo te he dicho, que era la famosa afirmación de, no sé si era de Kennedy o de quién era, no pienses lo que América puede hacer por ti, piensa lo que tú puedes hacer por América. Es ese individualismo radical que está presente en el liberalismo neoliberal, pero claro, cómplice del capitalismo, y está presente en el anarquismo, atemperado obviamente por el anarquismo siempre ha defendido que mi libertad depende de que los demás sean libres. Y además va acompañada, a diferencia de los liberales, del apoyo mutuo, de la solidaridad. Claro, por esa idea de que mi libertad comienza donde empieza la libertad de los demás. No sé si era Bakunin o Kropotkin, cuál era de ellos, creo que era Bakunin, el que decía, en un mundo en el que hay amos y esclavos, o eres amo o eres esclavo.
o eres esclavo y luchas contra los amos. No puedes permanecer neutral. Lo decía, porque la libertad, tu libertad, no es vive y deja vivir, sino vive y ayuda a vivir, y tu libertad comienza donde empieza la libertad de los demás. Porque solo serás libre de verdad cuando el del frente te reconozca a ti libremente como persona libre. Bien, y para ir casi acabando, porque al final no nos va a quedar tiempo para más, esto que empezábamos con lo del COVID, la pandemia, esta salida de la pandemia, y tú qué haces, ¿no? Y ahora qué, que no es exactamente el título así, ¿cómo lo concluimos? Pues yo lo concluyo llamando a la gente. Algunos pueden decir, estos han ido por las ramas, fíjate no, de lo que han empezado hablando y siempre acaban con lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo concluimos? Ahora que hacemos, es decir, ahora que hacemos bastantes cosas, es decir, sobre todo recuperar una mayor militancia en las diferentes áreas en las que uno se mueve. En tu propio sindicato, si estás en un sindicato o si estás en una ecologista asociación donde tú quieras, ahí. En segundo lugar, obviamente, que tu vida concreta, cotidiana, en tus formas de consumo, de tu forma de actuación y tu militancia en estos sitios refleje, ya prefigure el mundo en el que tú quieres vivir. Y no hay que esperar a... Porque la revolución no va a llegar, ¿sabes? Hay rumores bien fundados de que la revolución no va a llegar. No va a llegar de un día para otro. No va a llegar. Y si llega, peor, porque será la experiencia de 200 años de revoluciones. Nos indica que lo que nace después es... Lo que hay es una vuelta a la tortilla, la famosa expresión. Unos que obedecían a la manda y otros que mandaban a la obedecer. Pero no hay un... La experiencia es larga, ¿eh? Ha habido unas cuantas y muy fuertes. Entonces, el progreso ese de la humanidad, que con el tiempo llegaremos al mejor de los mundos posibles, pues mire que tampoco funciona ese mito. Y estoy cansado de que me hablen del mañana, porque el mañana no existe. Lo que existe es el hoy. Y es hoy, aquí y ahora, donde debemos, es otro de los grandes hallazgos políticos para mi gusto del anarquismo, prefigurar el mundo que queremos vivir. Montes una cooperativa de vivienda diferente, una cooperativa de consumo diferente, cada uno donde pueda, no se puede estar en todas partes. Pero sí revisa cada uno en dónde está. ¿Qué hace falta en este momento? Desde luego, desde mi punto de vista, hay dos líneas de trabajo que son fundamentales. Una es la lucha obrera, la lucha sindical, porque la explotación está siendo muy fuerte. Y otra, evidentemente, es la lucha, digamos, por una economía limpia, verde, ¿no? El ecologismo social, ¿no? Y obviamente hay otras luchas, la lucha por la igualdad de todos, la desaparición de discriminaciones, especialmente las de género. O sea, hay más luchas. Pero yo focalizaría en esas dos porque creo que son de los problemas más urgentes y eso sí que afectan al 100% de la población. Bueno, todos afectan al 100% de la población. A mí también me afecta como hombre el trato vejatorio que se infringe a las mujeres. A mí me afecta como hombre. No tanto como a ella, porque yo no soy mujer, pero vamos, me siento profundamente ofendido cuando a una mujer se la trata mal. Y me parece mal, muy mal. Entonces, pero claro, eso es lo que se hay que proponer. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿En qué acción a qué manifestación has ido? ¿Qué acción de protesta has estado? Es decir, tú verás. ¿Cuántas cuotas pagas a gente para que pueda trabajar? Lo que decía antes de los diferentes círculos, ¿no? ¿A qué manifestaciones vas? ¿A quiénes pagas cuota? ¿A qué sitios vas a reuniones para actuar, para tomar decisiones? Y luego, ¿hasta qué punto militas esa capacidad de dedicar unas horas semanales o incluso diarias algunos bueno, pues eso, a las tareas tan tediosas como mantener abierta una oficina sindical, o tareas menos tediosas como repartir panfletos, diseñar acciones de protesta contra un empresario, contra esas cosas. ¿Qué haces exactamente? Porque justo
Es decir, lo que la gente tiene que percibir, y yo creo que es lo que hizo el anarquismo en sus tiempos de mayor esplendor, digamos en los años 20, 10, 20, 30 del siglo pasado, lo que la gente tiene que percibir es que has generado en tus contextos un modo de vivir que es diferente. Y que es diferente y además, y esto es lo fundamental, que es más gratificante. Yo siempre, es una cosa que decía siempre en el sindicato, si tú al sindicato solo vienes con un sentido del deber sufridor, no vengas. Aquí no se viene a sufrir. Aquí se viene a compartir con otros algo que te llena como persona. Si tú no sales ganando en el sentido de enriquecer tu vida, ¿para qué vienes al sindicato? Esto no es una confederación de sufridores por la causa, no. Es gente que cree que hay algo distinto, más interesante, más bonito. Y que es más bonito vivir solidariamente que hacerlo recluido en tu propio hogar y luego llenar tu vida de satisfacciones exclusivamente, pues, no sé, saliendo a la montaña o ahorrando para hacerte con un crucero. Está claro. O por cambiarte el coche. Está claro, Félix. En fin, es que tiene que ser gratificante, además bueno, necesaria esa militancia. No tiene que ser una obligación de sufrimiento, ni mucho menos. Pero estamos hablando mucho de militancia sindical. Y hoy en día yo a la mayoría de la juventud no la veo Es una en desgracia. sindicatos, Esto es ¿no? una desgracia, ¿eh? Claro, porque tienen trabajo de mierda. De los años 30 o de los 60 como mucho, ¿no? El sindicato ya no... Eso es un problema serio, pero tenemos que hacer una seria labor de venta del producto, venta, o sea, de difusión, de persuasión, ¿no? Porque el sindicalismo campesino andaluz se montó cuando el trabajo era más duro que ahora, ¿eh? Mm, Los campesinos iban a la plaza del pueblo y el capataz de turno, tú y tú. Y como uno de ellos fuera un poco guerrero, ese no iba tú, ¿eh? sí, sí. Y se lo montaron así. Y yo no sé qué pasa. Es que, claro, es cierto que, claro, no se puede olvidar que toda la maquinaria, lo hablábamos un poco el otro día, de propaganda y de control social, de generación de cierta dependencia de un modelo concreto, de entender las satisfacciones, pues es lo que da de sí. El famoso lema del pan y circo, es decir, que esto es muy antiguo. Sí, Y al sí. final, como la gente, si logra un mínimo. Si al final tengo 7 días de vacaciones o 10 días en una playa, sea Benidorm, o yo qué sé, o el año que ya algunos, pues me voy en un crucero, ¿no? Si tengo eso, tengo un cochecito, puedo ir a la zona comercial y ver una película y tomarme en un restaurante tipo McDonald's que es baratísimo para saber lo que comen, ¿no? Bueno, sí, yo no necesito mucho más. La gente no se quiere meter en líos, salvo cuando ya les toca las narices. Si luego además tienes situaciones de fragmentación, es decir, generar vida sindical en un mundo de trabajo precario, trabajo temporal y trabajo deslocalizado, es muy difícil. Uno de los ejemplos emblemáticos para mí de ese tipo de trabajo, los ciclistas, ¿no? Los de Globo y esas, ¿no? Sí. Claro, yo te lo he comentado una vez, cerca de mi casa hay un McDonald's y ahí se juntan, yo veo a veces cuando paso a las 8 o 9 de la noche, pues igual 10 bicicletas. Entonces la acera con dos bancos y las bicicletas sería el lugar donde esta gente pueda hablar de cosas de las que habrían los sindicalistas para compartir sus miserias y reflexionar sobre las posibilidades de combate, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo en esas condiciones, ¿no? Entonces sí que las condiciones entre que la máquina, es decir, es cierto que la gente tiene niveles de consumo material y satisfacción material que cuando yo tenía 6 años no existían, ¿eh? Mm, En Madrid.
en muchos sitios. Y estoy hablando, por ejemplo, de tener un cuarto de baño en tu casa. Yo he conocido en mi colegio gente que tenía un cuarto de baño para la planta, de 3 o 4 viviendas muy escuchimizas. Las corralas famosas, ¿verdad? Entonces, la gente de pronto ha llegado a unos niveles de vida muy potentes, muy potentes. Y entonces suficientemente satisfactorios porque le han vendido que esa es la satisfacción. Nos la han vendido, nos la han vendido. Yo estaré contagiado como todos. Creo que menos, pero más ilusión pensar que menos. Pero estás contagiado. Y del mismo modo que tú sabes que se critica la obsolescencia programada, es decir, que hay productos que duran poco porque están hechos para que duren poco y vuelvas a comprártelo, hemos interiorizado la obsolescencia programada. Lo del coche, con el ejemplo del coche, decir, pero ¿por qué se cambia usted de coche? Si el suyo funciona. Si le sirve todavía. ¿Por qué no se ha acostumbrado? ¿Por qué? Porque es una sociedad que ha montado ese tinglado. Cuando yo era pequeñito recuerdo que a las camisas buenas para vestir te la compraba mi mamá y tenía 2 cuellos, el cuello que tenía y otro más, y otros puños más. Porque eso era lo que se deterioraba más rápidamente. Y entonces la camisa, en vez de durarte un año porque ya el cuello estaba impresentable, te duraba 2 porque el segundo año le habían cambiado el cuello. No sé si tú eso lo llegaste a vivir. Yo sí lo llegué a vivir. Quiere decir que uno ya cuenta historias del Paleolítico, pero en cualquier caso, ¿qué quiero decir con él? Que era otro modelo. El conjunto de necesidades, de satisfactores materiales consumistas que nos han inundado a todos es brutal. ¿Por qué cuando sale el último modelo del iPod hay colas monstruosas para comprarlo? Sí, sí. Cuando ves eso, se te cae el mundo encima. No hay nada No, se le cae, no, es decir, la máquina funciona, la gente te dice que es así, que es que eso le hace feliz. Claro, tú te quedas mirando, pero fíjate tú, no, eso indica que la tarea que tenemos que hacer es dura. Dura, porque para mostrar, hombre, hay situaciones, obviamente, en las que la gente no disfruta de nada de esto. O sea, el iPod, yo creo que no podría comprarme, yo no, bueno, podría posiblemente, pero yo no estoy dispuesto a gastarme 1.000 euros en un teléfono. Es lo que cuesta, más o menos, creo, ¿no? Sí. 900. No lo sé, pero muchísimo. Sí. Yo es que no se me pasa por la cabeza la idea. Y si me fuera a comprar un iPod, me compraría el penúltimo o el antepenúltimo, que sería buenísimo, ¿eh? Pero ya está para liquidar, ¿no? Y se lo va a dar a la cuarta parte del precio. Entonces, que eso nos ha contado. Ese es el modelo del que vivimos, ¿no? Nos han convencido a todos en que esos satisfactores son los que garantizan la felicidad. Y al final hemos identificado la felicidad y encima nos han obsesionado con que ser felices, en ese sentido además, es el objetivo máximo de un ser humano. Y entonces es que la máquina, estamos todos contagiados. Más o menos, quiero decirte. Sí. La propuesta alternativa no es fácil de construir. No es fácil de construir. Es decir, vivir sin calefacción se ha vivido mucho tiempo. Ahora tú no entenderías no tener calefacción. Y tú no entenderías no tener nevera, posiblemente. Pero todo eso son conquistas, de alguna manera, porque han mejorado la calidad de vida, en cierto sentido. Pero claro, como tienen un coste de deterioro del medio ambiente, pues al final resulta que si no la pagas tú, la va a pagar alguien. O sea, pero todo eso ha sido, la gente lo ha vivido como una mejora de la calidad de vida. Bueno, hay cosas que son asumibles, es decir, la calefacción, la nevera, ahora lo del iPhone ya no lo podemos poner en el mismo nivel, ¿no? Normalmente no me meto contigo ahora, normalmente todos tendemos a pensar que lo que yo tengo es lo que es asumible y lo que no es asumible es lo que tiene el de que está por encima de mí que yo no tengo.
Digo como sesgo de Eso atribución. también es verdad, ¿no? Pero digamos Pero que... vamos, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que algunas cosas, por ejemplo, dos básicas, el agua corriente y el alcantarillado, mire usted, eso son cosas tan fundamentales que han mejorado tanto la calidad de vida real de las gentes que qué quiere que le diga, no tiene sentido, o sea, ni me lo planteo, ni me lo planteo. ¿eh? En lo de la nevera, pues hombre, sí, es mucho más cómodo, evidentemente, pero ya empezaríamos a discutir, porque eso tiene un gasto energético. Bueno, puede ser que sí, no lo sé. Bueno, yo recuerdo una etapa muy larga de mi vida en la que no había nevera Yo también, en y la casa por hielo. se conservaban los alimentos o se compraba al día o... Se compraba mucho al día, pero claro, hoy día no es fácil comprar al día. Hoy no, no está, claro, el mundo que vivimos no tiene nada que ver. El otro día, escuchando yo por la radio, me enteré de una cosa que no sabía que existía, pero claro, dices, claro, tiene que existir, que son los maduradores, las empresas maduradoras. Es decir, en España me decía en concreto los plátanos. Los Sí, plátanos para que lleguen a la península sí, y lleguen a Madrid y lleguen a mi casa, sobre todo que lleguen a mi casa al final. En Canarias hay que cortarlos prácticamente duros, verdes. verdes del todo, sí. Sí, y cuando llegan a los centros de distribución, que no sé cuál, me dijeron que había 60 centros de eso en España. ¿eh? Los meten en unas cámaras en que regulan perfectamente temperatura y unos gases que son los que provocan la maduración y la apertura de no sé qué. Y entonces ya te lo llevan. Claro, comer plátano, comer una ciudad de Madrid de 5 millones de habitantes, comer plátano, un plátano, exige eso. Ujú. Entonces, y exige que te compres 5 o 6 plátanos y que, claro, luego se te deterioren enseguida. Evidentemente, es decir, la complejidad del mundo actual, la cantidad de gente que estamos viviendo, ha exigido unas cosas que ya no son tan lujo. Mm. Son cosas que están exigidas, bueno, si no las hubiera, posiblemente no hubiéramos llegado a este nivel de población. La gente ni hubiera vivido tantos años, ni hubiera vivido, ni hubiera sido distinto, hubieran muerto más niños, todo esto, todos estos pequeños detalles ¿eh? de distribución de la comida, digo, en general, ¿no? Que luego hay desigualdades profundas dentro de ciudades como Madrid, pongamos por caso, y supongo que Valencia. Mm. Pero obviamente todos podemos hacer un esfuerzo porque el nivel, es decir, una de las cosas claras que te dice cualquier ecologista es que la solución está en una vida más sencilla y en un gasto menor. Muy bien, Félix, tenemos que acabar porque se nos ha ido el tiempo en la radio, ¿eh? Ya hace un rato. Pues nada, pues nos vamos. Nos vamos. Pues nos oímos y nos veremos la semana que viene, ¿te parece? Me parece bien. Pues Que tengáis un buen día. un buen día, que nos despedimos de la gente de la radio Sí. y del vídeo aún no nos hemos ido, pero nos vamos a ir también pronto hoy, ¿no? Sí, porque ya hemos hablado mucho. Bueno, ya hemos hablado mucho, ¿no? Qué jeta tengo. Ya he hablado yo mucho. Has hablado. Bien. Bien. Pues nada, Félix, En ello estamos. que, que vaya bien. Por Madrid, ¿cómo está la situación de la sensación de normalidad? Muy normal. Yo, yo salgo a la calle y digo, ya lo he dicho varias veces en la radio, no quiero ser un agorero, pero yo digo, aquí va a venir una gorda y no va a llegar, y no vamos a llegar a septiembre, ¿eh? Es posible que vuelva a haber, pero bueno, en Madrid, por ejemplo, hay una diferencia profunda. Mi mujer tiene un estudio de pintura en la zona de la Plaza Mayor. Sí, Está vacío. Pues esa zona está llena de turistas. Y ahora turistas bueno, no hay. está vacío porque no hay turistas, pero Claro, los, pero está vacío. O sea, de la Plaza Mayor, en las terrazas están abiertas, pero no está sentado nadie. Porque no hay gente. pero la Mientras que autóctona, en mi barrio, que es la zona del Palacio de Deportes, una zona excéntrica todavía, es la Menda Central, pero no es de turistas. Entonces las calles están como estaban siempre, llenas. mm, Llenas, ¿sabes?
Entonces, eso por un lado, es decir, que todavía hay ese porcentaje del turismo, no sé en Valencia si teníais tanto turismo, pero las ciudades muy turísticas y la parte de la ciudad que es muy turística está vacía, no se ha recuperado. Segundo, sigues percibiendo que la gente está preocupada. La gente va con mascarilla por la calle, todo el mundo, ¿eh? Sí, pero hay sectores que no están tan preocupados. Yo veo... Pero claro, ¿cómo van a estar preocupados los jóvenes si no se contagia casi ninguno y no se muere casi ninguno? Y además son jóvenes, están, ya te decía otro día, un poco descerebrados, los adolescentes. ¿Cómo se van a decir? Es que eso no va con ellos. No va con ellos. ¿Entiendes? Claro, Eso va con los adultos como tú y yo, como los mayores. los abuelos están rabiar ya. Yo tengo una amiga que tiene asma, estamos intentando quedar para cenar y, hostia, los problemas que pone. Es asmática. Pánico, tiene pánico. Pero yo lo entiendo. Mi nuera, que está embarazada, pues prácticamente ha dicho que hasta el parto adiós, muy buena. Claro. La gente tiene miedo. Entonces, la gente, cuando tú vas al Corte Inglés a hacer la compra, que es donde voy yo, que es mi supermercado de referencia, todo el mundo con su mascarilla. Y si para usar un semáforo te acercas demasiado, siempre hay algo que se te muere y te mira y dicen, ¿a dónde vas? O sea que sí hay preocupación. Y luego yo insisto que por otra parte esta enfermedad no es tan nociva y pequeños brotes, mira lo que ha pasado en Bilbao. Sí, lo han pillado, han cerrado rápidamente a Calicanto para evitar, ya hay muchos seguimientos, es la única manera de controlarlo. Y entonces, a mí esa parte, no sé, que va a haber otros, joder, vamos, es seguro, o sea, ¿de qué calibre? No lo sé, porque insisto, es decir, claro, hay 250.000 muertos, que no es ninguna broma, ninguna broma. Pero claro, decía la cifra que el 80% mayores de 75 años. En fin, no quiero entrar en humor negro ni en maldades, pero entiéndeme, la gente no llora lo mismo por un anciano de 90 años cuando se muere que por un niño de 15. Sí. No llora lo mismo. No. O sea, eso lo tengo muy claro. Entonces, no lo sé. Es posible que lo que haya sea. Sí que haya otra. No lo sé. Yo es que la profeta de prever el futuro no me dedico fundamentalmente. Yo creo que aquí en Madrid la vida ha recuperado su vida normal, el tráfico por la calle, se nota esa diferencia. Y tú vas a las terrazas y sí, en general hay separación, ¿no? En general. Hay sitios que no pueden separarse más, entonces, pero en general separación. Entonces, más o menos la gente ha interiorizado. En las terrazas es donde veo más relajación. Pues aquí en Madrid, aquí en Madrid, la verdad es que las que yo veo, metro y medio ahí entre mes y mes. Bueno. Eso sí. De todas maneras, Madrid lo ha tenido peor que Valencia. Sí. Pero ahí pasa Madrid ha sido muy jodido. O sea, ha sido la ciudad peor. Yo creo que es más castigada que Barcelona todavía. Me parece recordar. Entonces, y aquí, claro, teníamos un sistema, pero en Barcelona también un sistema sanitario muy degradado y privatizado. Entonces, yo veo a la gente seria y preocupada. Es lo que me parece. Pero vamos, dado que está claro que parece que contagian cuando no tienen nada, es que eso no lo puedes controlar. Por eso lo de las precauciones. Claro, por eso la gente, y bueno, nos sigue machacando, pero vamos, la gente quiere volver a la normalidad, que es jiji, jaja, vivir que son 2 días. Y ya está. Bueno, Félix. Bueno, pues nada, que se cure tu hijo. Dale ánimo, dile que no está, que duele, pero que no pasa nada. Vale. Y más duele, bueno, duele más que los partos según mi madre, eso no se lo digas. Muy bien. Bueno, Manolo, pues nada, nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Mismo te digo, hasta luego. Hasta luego.